Bien, vamos a hacer la conclusión de vamos a iniciar esta clase que estaba planteado. Correspondiente a la preparación para pruebas de actitudes. En este caso veremos el campo razonamiento verbal con su tema 1, la palabra. Acerca de la declaración correcta se divide en 10 temas. Al sinónimo de hábil. Lo que es razonamiento verbal, tenemos el tema 1 que es la palabra, el tema 2 que es la oración y el tema 3 que es la comprensión lectora. Determina en cambio, en el razonamiento numérico veremos la absorber, aritmética y series numéricas, ecuaciones, sistemas de absorber ecuaciones, esa geometría, absorber, que regla de tres ecuaciones y porcentajes, probabilidad y combinatoria. Y los temas de abstratos serán análisis identifica el sinónimo de la palabra figuras y proyecciones. Lluvia. Bueno, entremos a este campo que es en realidad es aguacero, ¿no es cierto? Pero ya habíamos hablado acerca de este primer tema que es la palabra. Que si bien es cierto, no es veamos que dice que la palabra es la unidad del idioma. Una palabra representa un objeto de la realidad. En este caso, el significante de una palabra es el objeto o símbolo que representa la palabra. El significado de una palabra se refiere al sentido que tiene dicha palabra dentro de un contexto. Dice en el presente documento encaramado, sinónimo de encaramado, y connotativo de la palabra, es cierto que falta la B. Los sinónimos, antónimos, homónimos, sinónimo de agotarse entre palabras como el término excluido y las analogías verbales. Hasta ahí vamos a estudiar la clase. Significado similar al riguroso, así nos demoremos para una de la tarde. Entonces, los objetivos que se persiguen en la presente clase son estudiar el significado de la palabra, definir la sinonimia, antonimia y homonimia y establecer algo similar a las palabras que permiten excluir un término o determinar las analogías. Sinónimo de repulsa. Archero, perfecto. Significado similar al recato. Rigor. Que se asemeja al significado de amonestación. Admonición. Significado similar a algazara. Regocijo, ¿ok? Significado similar a facultad. Entonces, capacidad, ¿no es cierto? En primer lugar, sinónimo de flexible, el significado de la palabra. Veamos qué es esto del significado. Sinónimo de mutilantes. El significado de las palabras puede ser notativo cuando se refiere a la parte descriptiva o literal, o sea, tal y cual se dice. Es decir, la palabra que explica claramente la frase. Un notativo compensa galardón o remuneración que se da por algún mérito o servicio, que generalmente el significado connotativo depende de la intencionalidad del texto o frase en la que se halla. Es el por igual denotativo dice senderos de bosque son talados. Los sinónimos son palabras de la diferente escritura y un proceso similar. Determinan un significado denotativo. Y por último, de distinción y separación de las partes según todo hasta llegar a conocerlos es exactamente el mismo. O elementos que sea fémina, sea lo que sea, siempre mujer, su sinónimo absoluto va a ser perfecto. Muy bien. Mientras que los sinónimos relativos. Veamos lo que es el significado connotativo. Una relación en común, por ejemplo, niña. Un significado o definición connotativa depende del contexto. Pues se debe inferir la intencionalidad del autor en las pruebas de N o frase venían bajo esta característica. O sea, no es que venía, este ya no es connotativo, así literal, sino este es denotativo, es decir, la palabra base es de pegado al contexto. Por ejemplo, aquí dice, entonces decía, lo menos que se puede decir, aquí sí tenemos que leer cuando dice, entonces en este caso, lo que significa la palabra negrita, o cuando diga, de acuerdo al contexto, que sea o no sea, inmediatamente tenemos que pegar al contexto. Dice lo menos que se puede hacer de tales apotegmas. En realidad, mientras que ahora ya de apotegmas, ejercicios que toman en decir pruebas actualmente, viene la palabra alabanza. Generalmente es la palabra negrita, es como el sinónimo de la palabra negrita. Entonces aquí está la palabra negrita, que es eminencia. Mérito. La característica es que cuando a mí me piden sinónimo, cuando dice explícitamente sinónimo, apología, yo me baso exclusivamente en el sinónimo de la palabra. Sí. Apología es el sinónimo de eminencia, que les decía, una alabanza mía, ¿no es cierto? Entonces, esta alternativa, la propuesta. Un apotegma, sin embargo, es una especie de claro lo que es la palabra eminencia. Puedo leer un poquito el texto para ajustarle al texto a la palabra, pero en cambio, cuando se refiere a sinónimo,
casi no se maneja esa característica. La única característica es que directamente escogemos el sinónimo de la palabra negrita. Sí. Entonces miren, olvidos ni de chiste, ¿no? Si definir una palabra es poner con claridad máximas tampoco. Podría ser apología, o sea, lo menos que se puede decir de tales apologías es que no merecen en su mayoría, o de tales acusaciones es que no merecen en su mayoría. Entonces como que apologías y acusaciones calzan, aquí dice, perfectamente allí. Sí, la palabra castigar. Tales méritos que no merecen la generalización, o de tales acusaciones que no merecen, en este caso, es dañar a un ser vivo por es una generalización. Pero generalmente cuando ustedes tienen dos palabras muy complejas, suele cogerse herir o hacer más compleja de las otras. Es una técnica, no es una regla general. Regularizar o poner orden donde que no estaba podría ser en este caso, pero lo más correcto es corregir duramente mediante una sanción. La siguiente sanción puede ser, dice, selecciona las palabras con sus significados, cuarto de uno sin permitir. Mire que entrada, según esto, tiene dos significados. Por una parte es espacio por donde se ingresa un lugar, y por otra parte es cantidad de dinero que se entrega en parte dedicado a pago de una compra. Muy bien, entonces entrada tiene dos significados, entonces dependerá del contexto. Pero en este caso lo que estamos viendo es que tiene dos significados, por lo tanto su significado será 8 problemas dependiendo del contexto. Sinónimos. Una característica, cuando me dice sinónimo, recuerdo que ya les había explicado, sería esto. Cuando me dice sinónimos, precisamente dos veces directo voy a la correcta sería directo voy al sinónimo. Por ejemplo, este de aquí, el 14, dice, los materiales flexibles sirven para hacer magia, dice el sinónimo. Imagínense si dijera magia, yo me iría a los connotativos. Me doy cuenta que son connotativos porque magia se podría hacer. Si aquí dijera los materiales mágicos, por ejemplo. Sí, la mayoría de ustedes. Pero no, entonces sinónimo directamente flexibles. O si no, tienen las palabras tienen varios significados. Por ejemplo, aquí marchitarán. Marchitarán puede tener varios significados, entonces de acuerdo al contexto. En este caso de acá, también es sinónimo cuando dice significado similar. Podría tener varios. En cuenta que cuando dice significado similar, entonces por favor también explícitamente se apoyen este. O sea, ahí también se maneja unos 5 minutos para que eso podamos. O cuando diga también, en vez de significado similar, puede ser, por ejemplo, que se asemeje al significado. Ese también es sinónimo, ¿ok? Por eso es que todo este grupo de palabras lo he planteado dentro del mismo tópico, que sería la parte de sinónimos. Entonces, repito, es lo mismo que diga sinónimo, o que diga significado similar o asemeje al significado. Entonces manejo la técnica que les acabo de mencionar. ¿Ok? Les voy a dar unos 10 minutitos para que acaben esos problemas. Mientras tanto voy a poner aquí